Antes de hablar de los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, es importante entender cómo ocurrieron. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada económica y socialmente. Había desempleo, humillación nacional y una crisis política. En este ambiente surgió Adolf Hitler y el partido nazi, prometiendo restaurar el orgullo nacional. Los nazis promovían ideas de superioridad racial. Creían erróneamente que había razas superiores e inferiores. Consideraban inferiores a judíos, gitanos, personas con discapacidad, eslavos, entre otros grupos. Aquí entra una idea peligrosa, la eugenesia. La eugenesia buscaba mejorar la población, impidiendo que algunos grupos tuvieran hijos. Aunque hoy se considera una pseudociencia y una violación a los derechos, en su momento algunos grupos académicos lo apoyaban. Muchos médicos durante la Segunda Guerra Mundial dejaron de ver a las personas como personas y las empezaron a ver como cargas sociales. Esto permitió el paso a muchos experimentos brutales. Antes incluso de los campos de concentración masivo, los nazis iniciaron el programa Action T4. Miles de personas con discapacidades físicas o mentales fueron asesinadas en hospitales o centros especiales. Esto fue importante porque acostumbró al sistema médico a matar en nombre del Estado. Mientras tanto, Japón vivía una expansión militar agresiva. El ejército imperial ocupaba territorio en Asia y promovía una visión ultranacionalista. La ciencia también fue militarizada. Se buscaba crear armas biológicas y métodos para fortalecer al ejército. Así, tanto Alemania como Japón convirtieron parte de la medicina en una herramienta de guerra. Y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, la situación empeoró brutalmente. Los principales campos donde ocurrieron esta serie de causas fueron en Auschwitz, Dachau, Ravensbrück y Buchenwald. Entre las víctimas se encontraban judíos, gitanos, presos políticos, presos soviéticos, personas homosexuales y de diferentes etnias. En Dachau, los prisioneros eran sumergidos en aguas heladas o dejados al aire en temperaturas extremas, con el objetivo de descubrir en cómo rescatar a pilotos alemanes que habían caído en mares helados. Resultados reales: sufrimiento extremo, daño cerebral, paro cardíaco y muerte. Utilizaron cámaras de baja presión. Querían simular lo que pasaba a las grandes alturas. Estos experimentos les servían para saber qué pasaba con los pilotos de la Luftwaffe. Muchas de las víctimas sufrían de embolias, convulsiones y hasta la muerte. Los prisioneros eran infectados por mosquitos o inyecciones para poder probar fármacos experimentales. Intentaron descubrir si se podía beber agua de mar tratada. Sin embargo, los prisioneros sufrían deshidratación severa. En Ravensbrück se provocaban lesiones en las piernas para luego ser infectadas con bacterias y probar antibióticos. Muchos quedaban mutilados o morían. Todo esto se hacía sin consentimiento, sin anestesia adecuada y sin humanidad. Lo más importante de estos experimentos es que ni siquiera tenían validez científica. No era ciencia avanzada, eran crímenes disfrazados de investigación. Uno de los nombres más conocidos es el de Josef Mengele, un médico de Auschwitz. Era el responsable de buscar sujetos al bajar de los trenes. Con un gesto decía, trabajo forzado o muerte inmediata en cámaras de gas. Pero además, buscaba sujetos para sus experimentos. Su obsesión principal eran los gemelos. Creía que comparando cuerpos podría descubrir secretos de herencia genética. Les hacía mediciones constantes, extracciones dolorosas y procedimientos crueles. Si uno moría, normalmente el otro también era asesinado para comparar sus órganos. También experimentaba con enanos, heterocromía y malformaciones. No era una investigación ética, sino una explotación total de personas vulnerables. Karl Brandt, médico cercano a Hitler que participó en el programa de Action T4. Simon Rascher dirigió experimentos de hipotermia y altitud. Herta Oberhauser participó en dolorosos experimentos con mujeres prisioneras. Viajaremos a Manchuria. La unidad 731 era un complejo de 6 kilómetros cuadrados. Tenía cine, piscina y biblioteca para los médicos. Para los prisioneros solo tenía la muerte. El general Shiro Ishii decía, la misión de un médico es prevenir y tratar la enfermedad, pero la misión de un médico militar es cómo encontrar la enfermedad y usarla como arma. Llamaban a los prisioneros Maruta. Cuando un prisionero moría, los guardias decían, hoy se quemó un árbol. Las víctimas variaban entre civiles chinos, rusos, coreanos, prisioneros de guerra y entre otros. En Manchuria, Japón, el doctor Yoshimura realizaba experimentos de congelación que hacía que los nazis parecieran aficionados.
Sacaban los cuerpos a menos de 40 grados centígrados. Sumergían sus extremidades en agua y luego las exponían al viento helado, hasta que el brazo sonara como madera. Luego probaban métodos de descongelación, agua fría y agua caliente a 40 grados centígrados. Esto desprendía la carne del hueso, o los dejaban cerca de la estufa. Descubrieron que el recalentamiento rápido en agua a una temperatura de 37 a 40 grados centígrados era lo más efectivo. Un dato cruel es que esta información todavía se usa en manuales de rescate modernos. Investigaron los efectos de gas fosgeno, cianuro y gas mostaza. Metían a familias enteras, incluidos niños, en estas cámaras de cristal reforzado. Cronometraban cuánto tardaba cada miembro de la familia en colapsar y miraban por el cristal a las madres desesperadamente intentando proteger a sus hijos para que no respiraran el veneno, a lo cual esto lo catalogaron como comportamiento instintivo. Usaban máquinas de rayos X para destruir los pulmones de los prisioneros durante periodos prolongados. También el experimento de la centrífuga humana. Colocaban a una persona dentro de una centrifugadora y aumentaban las revoluciones hasta que salía sangre por los poros y los ojos les explotaban por la presión. Lo más difícil de documentar eran las vivisecciones. No usaban anestesia y abrían el abdomen de personas vivas infectadas con peste bubónica. Querían ver cómo se veía un pulmón con peste antes de que el tejido se descompusiera por la muerte. El paciente gritaba hasta que las cuerdas vocales fallaban o morían de shock. También hacían experimentos de centrifugación masiva. Ponían humanos en máquinas gigantes que daban vueltas a velocidades extremas para ver cómo la fuerza centrífuga separaba la sangre de los demás fluidos corporales. Ishii cultivaba pulgas, millones de ellas. Las alimentaba con ratas contagiadas de la peste bubónica. Diseñaron la bomba Uji, hecha de cerámica, para que no explotara con calor, lo cual mataría a las pulgas, sino que se rompiera al hacer contacto con el suelo. Soltaron estas bombas sobre ciudades como Ningbo. Los habitantes veían caer polvo y granos del cielo. Días después, familias enteras morían con bubones negros en las axilas. Murieron más de 200.000 civiles chinos por estos experimentos de campo. Llegamos al fin de la guerra y a los juicios de Nuremberg. En 1945, Alemania fue derrotada. Al descubrir campos de concentración, el mundo quedó impactado. Se encontraron cuerpos, sobrevivientes en condiciones extremas y documentos. Y entonces surgió una pregunta. ¿Quién respondería por estos crímenes? La guerra terminó. Los aliados capturaron a estos médicos y aquí viene la traición final. En Estados Unidos querían los datos de Japón. Sabían que nunca podrían experimentar legalmente así con humanos, así que los datos de Ishii eran como oro puro. Hicieron un tratado. Danos tus cuadernos con las vivisecciones y te daremos inmunidad total. Ishii nunca fue juzgado. Murió en 1959 siendo un hombre libre. En Alemania, muchos médicos fueron colgados, pero otros, como el doctor Hubertus Strohhold, fueron llevados a Estados Unidos para trabajar en la NASA. Se le conoce como el padre de la medicina espacial, pero todos sus datos vinieron de experimentos de Dachau. La ciudad alemana de Nuremberg fue sede de los juicios internacionales contra los nazis. Entre los más importantes fue el juicio de los médicos, que duró entre 1946 a 1947, donde se acusaron a 23 personas, entre médicos y funcionarios. Varios fueron condenados a muerte, otros a prisión. De este juicio surgieron principios fundamentales para investigación en humanos. 1. Consentimiento voluntario. 2. Beneficio social real. 3. Evitar sufrimiento innecesario. 4. Riesgo proporcional. 5. Libertad de retirarse en cualquier momento. 6. Investigadores capacitados. Y 7. Suspender estudios si hay peligro. Esto cambió la medicina mundial. Hoy, cualquier ensayo clínico serio parte de estas ideas. Los juicios de Nuremberg no solo castigó culpables, sino también redefinió la ética médica mundial. ¿Qué pasó con la unidad 731? Aquí la justicia fue más limitada. Varios de los responsables japoneses no enfrentaron cargos equivalentes. Estados Unidos otorgó inmunidad a algunos a cambio de los datos conseguidos por la guerra biológica. Eso sigue siendo muy criticado. El mundo comprendió que la ciencia necesita límites éticos. Fue por eso que a partir de aquí surgió la Declaración de Helsinki, los comités de ética hospitalaria, el consentimiento informado moderno, la protección a víctimas y por último la observación de ensayos clínicos. Estos hechos nos enseñan que un título no garantiza moralidad, la obediencia ciega puede ser peligrosa, la deshumanización permite atrocidades y la ciencia sin ética puede destruir. Como futuros profesionales de la salud, debemos recordar que cada paciente es una persona y una vida, no solo un caso, y que cada investigación debe ser tratada con dignidad y derechos humanos.
La Segunda Guerra Mundial mostró lo peor del uso corrupto de la medicina, pero también impulsó reglas que hoy protegen la vida. Recordar estos hechos no es un morbo, sino una responsabilidad histórica. Muchas gracias. Era pseudociencia y Los prisioneros eran sumergidos Mientras tanto, Japón... ¡Quítate más! Que a partir de aquí se crearon el... Se me olvidó. pésima idea, pésima idea.